Archivos. Vamos a trabajar bastante con archivos, es fundamental poder leer datos. Casi todos necesitamos leer datos, procesar datos. Y muchas veces no podemos meterlos en el código esos datos. Necesitamos que el programa vaya a acceder a un archivo, lo levante y procese la información que está en ese archivo, no que simplemente procese cuentas a partir de información que ya tiene adentro, sino que logre levantar información. Hay muchas formas de hacerlo. Hay librerías para hacer esto, hay librerías para poder descargar información de la web, para poder abrir archivos ya comprimidos, para poder... Vamos a empezar con lo más sencillo, que son los archivos de texto. Entonces yo acá tengo un archivo, árboles.csv, lo voy a abrir, acá mismo, data, árboles.csv. Ahí lo tengo el archivo. Es un archivo que tiene un encabezado, coma, nombre, coma, altura, coma, diámetro, coma, inclinación, coma, origen, y después tiene una lista de árboles con todos estos datos. Cada árbol tiene un nombre, una altura, sería la especie el nombre. ¿Qué altura tiene? El alto del árbol, el diámetro es el diámetro de la altura del pecho, inclinación es respecto a la vertical, 0 grados es que está paradito, y 10 grados un poquito, 90 es que está caído. Y origen, si es autóctono o exótico, una clasificación un poco grosera en la que autóctono es cualquier cosa que sea del país, no solo de la región, de la ecorregión, digamos. Esto es un resumen de un dataset, de un conjunto, un archivo de datos con el que vamos a trabajar realmente la semana 3, la clase que viene, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene todos los árboles que están en parques, tiene esta información para todos los árboles, y vamos a procesar esos datos y hacer algunos análisis. Pero eso es la semana que viene. Como les decía, esta clase la partimos en dos. Entonces, esto quería mostrarles cómo abrir este archivo desde Python y mirar esta información. Entonces, el comando para abrir un archivo es open. Tengo que decir el nombre del archivo, que puede incluir el directorio relativo a donde estoy. Yo ahora estoy parado acá. Home R. Grimson, ejercicios Python. Este es mi directorio de trabajo. Adentro de este hay un subdirectorio que es data, y adentro de ese subdirectorio hay un archivo que se llama árboles.csv. CSV es comma separated values, valores separados por coma. Es un formato muy usual para transmitir datos en formato plano de texto. Y a open, además de decirle qué archivo le estoy pasando, le tengo que decir si es de lectura o escritura, R o W, read o write, en inglés, y T porque es texto. Quiero que lo lea como texto, ¿no? Como archivo binario. ¿Se acuerdan hoy al principio de la clase hablábamos de que, no sé, el número 5 yo lo puedo escribir como 0000101 en binario. Y eso es un número que está escrito en binario. Si yo leo, eso es un byte. Si yo leo un archivo que tiene ese byte, lo puedo interpretar como un 5, o lo puedo interpretar como el carácter número 5 en la tabla de codificaciones de UTF-8. Y en un caso va a ser un carácter, y en otro caso va a ser el número 5. Bueno, eso se llama leer en formato de texto o en formato binario. Acá esta T le está diciendo que leo en formato de texto el archivo. Entonces ahí lo abro. Lo abro, pero no hace nada, simplemente como abrirlo y todavía no lo miré. Y eso es un puntero el archivo, se llama un puntero, es como un dedo que separa el principio del archivo en el primer carácter y queda ahí. Ahí quedó abierto el archivo. En la siguiente línea le digo, lee el contenido, y guardarlo en una variable que se llama data. Lo que hace esto es leer todo el contenido del archivo. ¿Sí? Podemos verlo, print data, ven, me imprimió exactamente lo que habíamos visto en la otra, en esta de acá. El contenido del archivo. Nombre, altura, diámetro, inclinación, origen, todo entero. Después puedo cerrar el archivo. Más. Cierro el archivo. Ya pipí un más antes del enter y no entendí el comando. Es importante cerrar los archivos, sobre todo cuando uno está escribiendo. Si uno solo lee, bueno, no pasa nada. Pero si uno está escribiendo, es importante cerrarlo. ¿Por qué? Porque si yo a un archivo le digo escribí, por ejemplo, yo me llamo Rafael, ¿no? Entonces le digo al archivo, escribime una R, escribime una A, escribime una F, escribime una A, escribime una E, escribime una L. La computadora tiene algo que se llama un buffer y no va a escribir, cada vez que yo le digo, escribí una R, escribí una A, escribí una F, no va ejecutando esa orden en disco, pues sería bastante ineficiente. Espera tener
bastantes cosas que escribir, y después va y hace prrrum, y escribe todo en una sola pasada, digamos. Entonces, cuando uno manda a escribir en un archivo, las cosas a veces no se escriben, sino que quedan en un buffer para ser escritas después. Al cerrar el archivo, me garantizo que se hace una limpieza de ese buffer. Por eso es muy importante cerrar el archivo, por eso es muy importante eyectar. ¿Vieron el pendrive? Cuando uno tiene un pendrive y le dice, lo voy a sacar. Ah, esperate, dice, bueno, ¿por qué espera? Bueno, porque puede ser que haya cosas que no se hayan terminado de grabar porque están en el buffer. Por eso los archivos hay que abrirlos y cerrarlos. Es importante esto. De hecho, Python tiene una forma de trabajar con archivos para evitar tener problemas y olvidarse de cerrarlos. Directamente es el comando with, con la apertura del archivo tal como archivo, léelo y imprimime el contenido. Si se fijan, esto hace lo mismo, imprime el contenido. Ahora vamos a verlo, hace línea por línea. Pero no hace falta cerrarlo, porque estoy usando el with. Entonces, todo lo que haga con este archivo va a estar indentado acá adentro. Esto ven que está corrido respecto al with. Cuando termina este bloque indentado, se cierra el archivo. Listo. Entonces, si trabajo con el with open, no hace falta que use el close. Y este es un iterador. Para cada... Bueno, este enumerate, perdón, no debería estar acá, lo vamos a ver la clase que viene. En algunos sistemas operativos, típicamente Windows, puede hacer falta que ustedes le digan, además de que lo lea como texto, cuál es el encoding. Que el encoding es UTF-8. Si no, a lo mejor se lo lee mal el archivo. Esperen un segundo. Entonces el archivo, cuando uno lo abre, vamos a verlo con esto. Ahí lo abrí y me quedé con el entero del archivo que está al principio. ¿Vale? Entonces, una posibilidad que yo tengo es ir haciendo next. Les decía, acá yo abrí el archivo y next, df, mueve el puntero una línea. Va leyendo línea por línea, ¿ven? Va avanzando. Cada vez que le hago next a F, avanza una línea en el archivo de texto. Es interesante esto. Next es algo que funciona con cualquier iterador. ¿Está bien? Cuando yo tengo un for, también lo que va haciendo el for internamente es usar el next. Next es algo que avanza, en algo que un archivo de texto permite una iteración que es leer línea por línea. Una cadena permite una iteración que es leer carácter por carácter. Una lista permite una iteración que es leer elemento por elemento. ¿Tá? Estos son todos iteradores. Vamos a hablar de esto más adelante. Es uno de los conceptos más importantes de Python. Python está muy centrado en iteradores, diccionarios, en algunas de estas estructuras que son muy modernas a nivel de programación. Y el for funciona con un iterador. Cada vez que termine, cuando yo digo for, como decíamos acá arriba, for line in F, es una forma de leer el archivo. Este for va iterando sobre las líneas de F, justamente con un next. Entonces, fila es line. ¿Quién es line? Line es lo que leyó. Fíjense que tiene el código de escape del enter. Si le hago un split a partir de las comas, si me devuelve line split, es una tupla, una lista con corchete, no con tuplas con paréntesis, lista con corchete, es una lista en la que cada uno es una parte de la cadena separada según los espacios. ¿Ah? Esto del next que les decía, yo lo puedo usar para separar. Abro el archivo, leo los encabezados, porque la primera línea
La primera línea lo que tiene es nombre, altura, diámetro, son los nombres de las columnas del archivo. Después el archivo tiene un montón de datos, y estos datos se corresponden con esta información. Entonces, esta es una forma de abrir el archivo, leer la primera línea, y después, para cada otra, imprimirla. Imprimir los datos. Entonces ahí me imprime todos los datos. La primera va a corresponder a nombre, el segundo dato va a corresponder a altura, el tercer dato va a corresponder a diámetro, el cuarto dato inclinación, y el último dato va a ser si el origen es autóctono o exótico.